Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Quiero en el día de hoy continuar hablando acerca de mi salmo menos favorito. Sí, menos. Muchos de nosotros tenemos un salmo o varios salmos que son los favoritos. Yo creo que yo soy el único que tengo uno que es mi menos favorito. Y estoy hablando acerca del Salmo 1. Cuando yo me convertí, 18 años, yo tenía hambre y sed de conocer a Dios. Y empecé a leer la Biblia. Y alguien me recomendó muy sabiamente que leyera los salmos. Pero el primer salmo que leo, siendo un joven recién convertido, el salmo me descarta de entrada. Dice así el Salmo 1, primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando yo leí eso, dije, esto no es conmigo. Yo soy un pobre pecador que me acabo de arrepentir. ¿Cómo puede este salmo hablarme a mí? A la medida que pasaron los años y entendí el concepto de nacer de nuevo. Tú ves, cuando en la cruz Jesús dijo, consumado es, lo que él quiso decir es que toda la obra de redención, de salvación, de justificación fue hecha en la cruz. Y cuando yo lo acepto como Señor y Salvador, cuando yo digo yo quiero ser salvo por esa sangre derramada en la cruz, todo mi pasado es borrado. Es como si ya no existiera. Yo nazco de nuevo. Así que este primer versículo no tiene nada que ver conmigo. Yo nunca anduve en consejo de malos. Yo nunca anduve en camino de pecadores. Yo nunca me senté en silla de escarnecedores. Quizás en la realidad de este mundo sí, pero la realidad de este mundo ha sido borrada por la sangre de Cristo. Y Él me ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de Cristo, de su Hijo amado, al mundo de la luz. Yo soy nueva criatura en Cristo, igual que tú. Y aunque a veces no lo manifiesto porque todavía estoy en esta carne, a veces digo, hago y tengo la actitud que no corresponde al reino, pero ya yo no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, yo soy del reino, yo soy de Cristo. Por lo tanto, el pasaje que tiene que ver contigo y conmigo es el que sigue. Dice, bendito sea el Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo te quiero traer esto al Nuevo Testamento y a nuestra realidad de hoy. Esto es un salmo de David. David está profetizando. Él está hablando acerca de sus tiempos. Él habla de la ley porque eso es lo único que ellos tenían. Hoy yo te voy a leer ese salmo como yo lo entiendo en mi espíritu para mi vida y mi persona. Dice así: bienaventurado el varón o la hembra, que en la palabra de Jehová, la palabra de la Biblia, está su delicia. Bienaventurado nosotros, tú y yo, que le ponemos atención a la palabra de Dios, que la leemos, que la estudiamos, la escudriñamos, la escuchamos, la miramos en los medios, vamos a la iglesia a recibirla, no solamente a brincar y saltar, sino cuando nos predican escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Bienaventurados aquellos que llevan una libretita y escriben notas de lo que se les predicó, porque aunque tú no las repases, en el momento que la escribes, quedan grabadas en tu espíritu. Y cuando tú las necesites, el Consolador, el Espíritu Santo, te las recordará. Bienaventurado aquel que en la palabra de Dios está su delicia, que te gozas
en conocer a Dios. Precioso. Mira, si yo me estuve ministrando esto, te lo voy a repetir en 3 o 4 veces, porque a mí me tocó. Siembra y cosecha. A mí me gusta escudriñar a Dios. Como Dios es espíritu, yo solamente lo puedo escudriñar de 2 maneras. En la oración. Y la oración no es pedir. La oración es conversar con Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas. Revelaciones, lo que oído no ha oído, lo que ojo no ha visto, lo que mente no ha entendido, lo que no ha entrado en corazón de hombre, Dios tiene preparados para revelársela a aquellos que están dispuestos a escudriñarlo, meterse en intimidad con Él, en la oración, en la conversación, en la meditación, en conversación con el Espíritu Santo y con la Biblia abierta, porque la segunda manera es la Biblia. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que contradice lo que está escrito. Pero si tú no conoces lo que está escrito, un espíritu contrario te puede engañar. Fíjate que en los tiempos que estamos viviendo, lo que Jesús dijo que tuviéramos cuidado y nos preocupáramos, no tenía que ver ni con guerra ni terremotos, tenía que ver con falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Una palabra fuera de contexto para desviarte. Si tú te desvías, yo no creo que tú pierdes la salvación, pero pierdes la bendición. Por eso hay tantos cristianos en derrota, cristianos enfermos, cristianos con ansiedad, con depresión, cristianos peleando con espíritus de suicidio, cristianos infelices en sus matrimonios y en su vida natural, porque escucharon voces que no vinieron del cielo y los desviaron. Si hubieran conocido la palabra de Dios, ninguna mentira del diablo te puede engañar, porque al que conoce la verdad, nadie le vende un cuento. Por eso yo ministro tanto la palabra de Dios y te pongo los versículos bíblicos. Léelos, búscalos, escudriñalos, métete con Dios, léelo, y si no lo entiendes, dile: Señor, explícamelo, para que tú veas qué tremenda experiencia tú vas a tener en escudriñar a Dios y Dios te escudriña a ti. Escúchame bien. Hay quienes que yo le digo esto, que Dios te escudriña y se atemorizan. Mira, no hay nada en mí, ni en mi pasado, ni en mi presente, ni en mi futuro, ni en mi espíritu, ni en mi carne, ni en mi pecado, ni en nada en mí que no esté descubierto delante de Dios. No seas tonto. Cuando yo era joven espiritualmente, me creía que yo venía a orar, y si yo no pensaba en aquello, Dios no lo sabía. Como si el creador del universo, mire, el trono de Dios está en el universo y el universo está en Dios. El trono de Dios está en cada molécula de mi existencia, espiritual, física, emocional. Cuando tú lo entiendas y lo aceptes, vas a entender la inmensidad de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Bienaventurado aquel que en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la obra de Dios, está su delicia, y que en ella medita de día y de noche. Vivimos esta palabra, vivimos esta presencia, vivimos en nuestro Cristo. Mira esto, qué lindo. Déjame ver si puedes entenderlo, si te puedo graduar a una dimensión aún más profunda. Cuando yo me convertí y leí que decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán dadas por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú lees el pasaje completo, Jesús te está diciendo: no te afanes por nada, no te afanes por el mañana, no te afanes por qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a vivir,
Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te proveerá. No te afanes por mañana. Cada día trae su propio afán. Y te está llamando no a una vida de vagancia, pero a una vida de confianza. De que yo voy a hacer mi parte y voy a confiar que Dios hace la tuya. Y te relevas de todo el estrés que tiene el resto del mundo. Hoy yo entiendo eso todavía aún más profundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eventualmente entendí que su justicia, la justicia del reino, tiene nombre y se llama Jesús. Él fue el que trajo la paz entre Dios y yo. Y por esa paz yo puedo vivir y experimentar el reino. Pero aún más adelante entendí que yo no estoy buscando el reino de Dios. Yo estoy buscando al Rey. Porque si yo encuentro al Rey, lo tengo todo. ¿Y cómo lo encuentro? Dos maneras. En la oración, en la meditación, en el derramar mi espíritu delante de Él. No solamente pedir, pero hablarle y permitir que Él me hable a mí. ¿Cómo Él me habla? Por su espíritu. El espíritu te recuerda lo que ya Él te ha dicho. El espíritu te recuerda situaciones donde tu fe es activada, tu esperanza es activada. Tú ves su mano en tu vida, aún antes de que tú lo conocieras. Tú lo escudriñas a Él y Él te escudriña a ti. En la ley de Jehová está mi delicia y medito día y noche por la palabra. Mira, cuando tú empiezas a orar, abre la Biblia, lee un salmo. Lee este salmo, es el menos favorito mío, pero es espectacular, porque es palabra de Dios. Y medita en lo que lees. Eso es lo que te invita la Biblia a hacer. En su palabra, medita de día y de noche. En su presencia, medita de día y de noche. Y entonces hay una promesa. Aquí es donde este salmo se pone bárbaro, precioso. Dice, y leo la letra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, estás escudriñando su palabra, tú le das libertad al Espíritu Santo de prosperarte en todas las cosas. Te repito una promesa en el Nuevo Testamento. Este pasaje del Salmo 1 se repite en una de las epístolas de Juan. Dice: amados, yo deseo, es mi corazón, es mi anhelo que seas prosperado en todas las cosas. Seas prosperado espiritual, moral, físico, económico y en salud. Así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Cuando en la ley de Jehová está tu delicia y en ella meditas de día y de noche. Y se convierte en siembra y cosecha. Tú buscas primeramente el reino de Dios, al Rey y su reino, al Rey que te justificó por su sangre. Tú lo buscas a Él en la oración, en la adoración, en la intimidad, en la palabra, escuchándola, repitiéndola, meditando en ella. Y tu alma prospera. Y como prospera tu alma, prospera tu salud y todo lo demás, en todas las cosas. Salmo 1, verso 3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto cuando en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Yo creo que después de haberme predicado a mí mismo, este ya no es mi salmo menos favorito,
Este salmo está brutal. Bueno, el favorito mío es el 91, pero eso te lo debo. Esa otra predicación. Esa te la hago otro día. Bendito Dios. Pero este salmo te acaba de dar a ti instrucciones de cómo prosperar en todo lo que haces. Métete con Dios. A tu propio estilo. Métete con Dios. Saca tiempo para Dios. Ponlo en tu agenda. De tal hora a tal hora, en tal día, este tiempo es de Dios. Y puede haber una guerra nuclear, pero yo voy a estar en mi lugar, con mi Biblia, en comunión con Dios. Desconecto el teléfono. Nadie me interrumpe. Este es mi tiempo con Dios. Todo puede esperar. Saca un tiempo. Ponlo en tu agenda. Porque bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un salmo para ti. Podría concluirlo, pero se pone feo, porque entonces dice que no es así. Dice, no es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mira, aquel que no vive lo que yo te acabo de ministrar, de darle a Dios un tiempo semanal, diario, a Él como prioridad en su vida, no tiene derecho a reclamarle a Dios si se enferma, si se descarría un hijo, si destruye el matrimonio, si se va en bancarrota. Si tú nunca has sembrado en el reino, tú no tienes derecho a cosechar del reino. Punto. Esto no es legalismo, esto es Biblia. Los que meditamos en su ley día y noche, vamos a prosperar en todas las cosas y en salud. No así los malos. Los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entrégate a Cristo. ¿Tú eres salvo? ¡Qué bueno! Entrégate. Ya si Cristo te salvó, entrégate. Los tiempos que estamos viviendo demandan que tú tengas una entrega como nunca antes. Lo que viene sobre el mundo es feo, es malo, pero nosotros estamos en Cristo y tenemos promesas de bendición, de prosperidad, que en medio de las aguas no nos ahogarán y en el medio del fuego no nos quemarán. ¿Por qué? Porque bienaventurado aquel que en la palabra de Dios y en su presencia está su delicia, y que en ella medita de día y de noche. Ese eres tú. Si no lo eres, ponte las pilas y sélo. Conviértete, entrégate, métete, profundízate, escudriñalo a Él y deja que te escudriñe a ti, porque te va a enseñar cosas acerca de ti que te van a maravillar y te van a hacer mejor de lo que tú ahora eres. Van a sanar tus heridas, va a traer gozo, satisfacción a tu espíritu, a tu alma. Dios no está interesado en escudriñar tus pecados, ya esos están perdonados. Dios lo que quiere es poner tu vida en orden para que tú vivas en la plenitud del gozo y de la paz y de la santidad que el Espíritu Santo te quiere dar. Salvo ya somos. Esta predicación no es para los inconversos, es para ti y para mí. Métete con Dios. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta porción del día de hoy. Confiado que Dios te habló. Sigue las instrucciones. Bendito sea el Señor. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor. Lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.